¿Y si te dijera que Irán no es solo un actor moderno en los titulares? ¿Y si su historia estuviera escrita desde el principio en la Biblia? Irán, bajo su antiguo nombre Persia, aparece en las escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde la genealogía de Noé hasta la guerra final contra Israel. Pero su historia no es solo de juicio, también es de redención. Todo comienza después del diluvio. Noé y sus hijos repueblan la tierra. Génesis 10 nos da el primer mapa espiritual de las naciones. Allí aparecen dos nombres, Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, dio origen a los medos, un pueblo montañés, resistente, nacido en la dureza del norte de Irán. Elam, hijo de Sem, habitó las tierras fértiles del suroeste, cerca del Golfo Pérsico. Estos dos linajes, semita y jafetita, se fusionarían siglos más tarde para dar origen a un imperio que marcaría la historia profética, Persia. Pero Persia no siempre fue aliada de Dios. En Génesis 14, el rey Chedorlaomer de Elam aparece al frente de una coalición que invade Canaán. Se llevan cautivo a Lot, sobrino de Abraham. La respuesta de Abraham: no negociaciones, no diplomacia, solo fe. Con 318 siervos entrenados, derrota a los reyes del este, libera a los cautivos y proclama un mensaje eterno. Ningún poder del este podrá resistir a un hombre con el favor de Dios. Pero los pueblos de Elam no desaparecieron, se fortalecieron. Junto con los medos, compartían territorio, uno al sur, en los valles fértiles, el otro al norte, entre montañas implacables. Con el tiempo, surgirían jefes, tribus, ciudades, y entonces un imperio. Mientras Babilonia parecía invencible, Dios estaba obrando en silencio. A través del profeta Isaías, él declara algo asombroso. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, un rey persa. Un siglo y medio antes de su nacimiento, Dios lo llama por nombre y le asigna una misión: liberar a Israel, reconstruir el templo. Y así fue. En el siglo octavo, A.C., el rey medo de Iosis unifica tribus, establece Ecbatana, la primera capital imperial. Su nieto, Ciaxares, reforma el ejército y destruye Nínive, capital del cruel imperio asirio. Pero el plan de Dios aún no estaba completo. En Babilonia, un joven exiliado, Daniel, recibe visiones que cambiarían la historia. En el palacio más poderoso del mundo, Daniel interpreta un sueño terrible. Una estatua con cabeza de oro, Babilonia, pero con brazos y pecho de plata. ¿Quiénes son esos brazos dobles? Medos y persas. Una alianza, un imperio, un juicio contra Babilonia. Esa profecía se cumple en una sola noche. El rey Belsasar profana los vasos sagrados del templo. Una mano escribe en la pared: contado, contado, pesado y dividido. Esa misma noche, las tropas de Ciro desvían el Éufrates y entran a Babilonia. Sin resistencia, sin guerra, Dios abre las puertas. Y el rey persa decreta lo impensable: regresen, reconstruyan el templo. Mi tesoro está a su disposición. Un rey pagano, con el corazón movido por Dios. Persia se convierte, no en opresor, sino en redentor. Bajo el reinado de Ciro y Darío, Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, comienzan a reconstruir Jerusalén. Persia se convierte en el único imperio que no destruyó Israel, sino que lo levantó. Pero las visiones de Daniel no terminaban allí. En un nuevo sueño, aparece una bestia, un oso alzado de un lado, con 3 costillas en su boca. Ese oso era Persia, levantado de un solo lado porque Persia dominaría a Media. Y esas 3 costillas, Lidia, Babilonia, Egipto, las 3 grandes conquistas del imperio persa. Dios estaba mostrando algo más.
El juicio de las naciones no es caótico, es dirigido, profetizado, ineludible. Y Persia, nacida de Madai y Elam, es el brazo ejecutor de un Dios que nunca olvida a su pueblo. La historia de Persia en la Biblia no es solo antigua, es futura y está más cerca de cumplirse de lo que pensamos. En Ezequiel 38, el profeta habla de una guerra futura, no una batalla política ni una simple invasión, sino una guerra espiritual de proporciones cósmicas, la guerra de Gog y Magog. Allí aparece de nuevo el nombre de Persia, no como aliada de Israel, sino como parte de una coalición infernal. El texto dice: Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Ezequiel 38:5. ¿Quiénes son estos pueblos? Persia es Irán. Cus se relaciona con Sudán o Etiopía. Fut con Libia. Gomer y Togarma, mencionados después, se ubican cerca de Turquía y las regiones caucásicas. Y Gog de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, representa un líder poderoso del norte, posiblemente Rusia, o una confederación euroasiática. Un ejército oscuro, un enjambre de naciones, un solo objetivo: destruir a Israel. Dice Ezequiel: subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Pero aquí viene el giro profético. No triunfarán. Dios mismo intervendrá. No será un conflicto cualquiera. Habrá terremotos, fuego, plagas, confusión entre los ejércitos enemigos. Dios desatará su ira, no solo para defender a su pueblo, sino para manifestar su santidad ante las naciones. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38:23. Persia, Irán, será parte de esta coalición, pero su historia no termina en juicio. En Jeremías 49 encontramos un pasaje olvidado sobre Elam, región situada en lo que hoy es el suroeste de Irán. Dios declara juicio, sí, pero también restauración. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49:39. Juicio, pero también gracia. Elam será castigado, pero no exterminado. Persia será sacudida, pero no borrada. Eso nos muestra algo profundo. Incluso las naciones enemigas pueden ser redimidas. Incluso Irán, hoy envuelta en amenazas, extremismo y alianzas oscuras, tiene una página pendiente en el corazón de Dios. Como ocurrió antes, cuando Persia liberó a Israel, quizás ocurra de nuevo. Quizás en el futuro, tras el juicio, Irán vuelva a ser instrumento de restauración. Quizás se postre en Jerusalén, como dice Zacarías, cuando las naciones suban cada año a adorar al rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zaca 16. ¿Y si Elam vuelve a la presencia de Dios? ¿Y si los descendientes de Ciro se arrepienten? ¿Y si Irán, después del conflicto, se convierte en testigo de la gloria de Cristo? Nada es imposible, porque incluso en las profecías más oscuras, la luz de la redención sigue brillando. Hoy vemos a Irán en los titulares, en armas, en tensión, en oposición. Pero la Biblia ya escribió su destino, no para condenarla sin esperanza, sino para recordarnos que incluso el enemigo de hoy puede ser el redimido de mañana. ¿Estás listo tú? Hemos visto a Persia en sus comienzos gloriosos, como libertadora del pueblo de Dios. La vimos en el exilio, en la restauración del templo, en los sueños de Daniel. También la vimos unirse a una coalición apocalíptica, como enemiga final de Israel. Pero la historia bíblica de Persia de Irán no termina con destrucción. Hay un misterio más profundo, un eco de redención. El profeta Zacarías lo anticipa, y acontecerá
que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos. Zacarías 14:16. ¿Has notado eso? Dios no dice que destruirá a todas las naciones enemigas. Dice que algunas sobrevivirán, y que esas mismas naciones que una vez se levantaron contra Israel, volverán. Irán incluida. Esto nos lleva a una verdad aún más impactante. La redención de las naciones también está en el plan de Dios. Y no solo eso. Dios aún está tocando corazones dentro de Irán. Hoy, mientras líderes persas desafían a Israel y amenazan al mundo con oscuras ambiciones, una revolución espiritual silenciosa crece dentro del país. Miles de personas están soñando con Jesús. Muchos cristianos convertidos son perseguidos en secreto, adorando en sótanos y casas ocultas, sin templos, sin púlpitos, solo con la fe ardiente en el Hijo de Dios. El mismo fuego que encendió la iglesia en Hechos está encendido en el corazón de iraníes valientes, mujeres, hombres, jóvenes. El Espíritu Santo no ha olvidado a Persia. Lo que hoy parece una nación cerrada puede estar más cerca del reino de lo que imaginamos. Y es aquí donde se revela el misterio. La nación que fue instrumento de redención, luego enemiga en la profecía, podría terminar siendo testigo de la gloria final. Isaías lo profetizó con poder. Desde el oriente se verá la gloria del Señor. Isaías 59:19. Irán Persia bíblica se encuentra en el corazón del oriente. ¿Será que Dios está llamando desde el este otra vez? ¿Será que el mismo Dios que levantó a Ciro para reconstruir el templo está preparando una nueva generación para reconstruir algo mayor? No un templo de piedra, sino un pueblo vivo. Una iglesia en medio del fuego. Y hay más. La Biblia dice que, en los días finales, las naciones se reunirán en Jerusalén, no para la guerra, sino para adorar, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como ofrenda al Señor. Isaías 66:20. ¿Imaginas ese día? Delegaciones de naciones antes enemigas caminando hacia Jerusalén, no con armas sino con adoración. Imagina una bandera persa ondeando en el monte Sión, no en guerra, sino en paz. Tal vez parezca imposible, pero así fue cuando los sabios del oriente llegaron a Belén. Persas, astrónomos, sacerdotes, fueron ellos, no los sacerdotes de Jerusalén, los primeros en postrarse ante Jesús. Persia reconoció al Mesías cuando nadie más lo hizo. Y si lo hizo una vez, ¿por qué no podría hacerlo otra vez? Hoy más que nunca, necesitamos orar por Irán. No solo como nación profética, sino como un pueblo amado, parte del plan de Dios. Tal vez, en el final, cuando suene la trompeta, Persia vuelva a cantar, esta vez no en guerra, sino en adoración.